siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo. Buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente reunidos un día miércoles para estudiar la palabra de Dios. Hoy lo vamos a hacer en modalidad virtual solamente y la reunión de oración la haremos cada uno de forma familiar en nuestros hogares, dado el contexto epidemiológico. Nuestro hermano Norberto nos hará llegar convenientemente los motivos de oración por los medios de difusión de la Iglesia. Como ustedes saben, los días miércoles hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos podido ver la iglesia primitiva en acción, orando, alabando a Dios, haciendo milagros en el nombre de Cristo, pero por sobre todas las cosas hemos podido ver a los discípulos de esta iglesia primitiva cumplir con el mandamiento que le encomendó nuestro Señor Jesucristo, el de hacer discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos familiarizados con el término de ser testigos. Nuestro Señor nos pidió que fuéramos testigos. Ser testigos significa personas que cuentan la verdad acerca de Jesucristo. En griego, la palabra que se utiliza para testigos significa el que muere por su fe. Y era generalmente el destino de todos los creyentes de la iglesia primitiva cuando compartían las enseñanzas del Señor Jesús, cuando compartían el Evangelio. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados, tenemos la suerte de estar en un país que tiene libre culto, pero le sucede a muchos creyentes que no están en países que tienen libertad de culto y son perseguidos, pueden morir o, en el mejor de los casos, también ir a prisión. Por eso, cuando preparaba el mensaje, pensaba las oportunidades que nosotros perdemos de predicar el Evangelio cuando estamos cómodos, cuando estamos confortables, y qué diferencia es el comportamiento del cristiano cuando es perseguido, ¿sí? Con qué fervor se predica el Evangelio. Y lo mismo le sucedió a los creyentes que estaban en Jerusalén. Como hemos visto en estudios anteriores de los días miércoles, en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles y al principio del capítulo 8, se nos cuenta que Saulo asolaba a la iglesia y también tenemos ahí relatado el asesinato del primer mártir cristiano que fue Esteban, ¿sí? Y cómo ese fue un hito trascendental, un hecho que hizo que la iglesia saliera de Jerusalén y fueran testigos y se predicara el Evangelio fuera de Jerusalén y en particular para el mundo gentil. Hoy la porción de texto que nos toca estudiar está en el capítulo 11 y vamos a abordar los versículos del 19 hasta el 26. En la mayoría de las traducciones en español lo vamos a encontrar a esta porción bajo el título La Iglesia en Antioquía. Y como sugiere este título, estos pasajes nos van a relatar cómo se plantó la iglesia en Antioquía y cómo fue su expansión. Los invito a que leamos juntos estos pasajes para luego tener un momento de oración pidiendo la guía de Dios. Versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque hoy podemos abrir nuevamente tu palabra para estudiarla, Señor, esa palabra que en un tiempo pasado obró nuestras vidas para salvación, hoy, Señor, obra para santificación, para edificación de tu iglesia. Te pido, Padre amado, que por favor tu Espíritu Santo me esté guiando y también esté obrando en los corazones de quienes estén viendo este mensaje, Señor, para que tu palabra sea entregada con fidelidad y que hayan corazones receptivos para que la misma produzca muchos frutos dignos de arrepentimiento. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como leímos recién, los 3 primeros versículos de este conjunto de pasajes que vamos a abordar esta tarde nos hablan de creyentes que son referidos de forma anónima. Se dice que estaban los creyentes que predicaban a judíos y aquellos creyentes que predicaban a gentiles. Luego, en el versículo 22, se introduce un nombre particular, Bernabé. Es sobre este siervo de Dios, sobre el que hoy quiero hacer énfasis en mi mensaje y ver las características que él tenía para tomarlo como ejemplo. Si tuviera que ponerle un título al mensaje que sirviera para describir la aplicación para nuestras vidas, sería que la iglesia necesita siervos de Dios como Bernabé. Repasemos ahora los 3 primeros versículos. Vamos a ir leyéndolos uno por uno. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Aquí se nos dice que estos varones que habían sido esparcidos de Jerusalén predicaban el evangelio, pero solo a judíos. Me hace acordar cuando Nico Fernández Paz, nuestro hermano, tomó el capítulo 10, donde se nos contaba cuando el apóstol Pedro fue llamado a predicarle el evangelio al centurión Cornelio y a su casa. Ahí comentaba Nico y luego Miguelito, que tomó la palabra a continuación, de que el apóstol Pedro había tenido que hacer un curso acelerado,
donde tenía que dejar de lado la ley mosaica y ayornarse a lo que era el tiempo de la gracia. Aquí vemos judíos creyentes que les sucedía lo mismo. Bien, ellos aún no sabían que estaban transitando el tiempo de la gracia. Nuestro hermano Gustavo Sastre, la semana pasada, terminó su mensaje refiriéndose al versículo 18 de Hechos, capítulo 11, el cual voy a leer nuevamente porque se refiere a este tema. Dice así el versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, gracias a su misericordia que nos dio a los gentiles arrepentimiento para vida eterna. Los versículos 20 y 21 dicen así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos que estos varones que provenían de Chipre y de Cirene le predicaban, dice, a los griegos. Aquí se refiere con griegos al mundo gentil, aquellas personas no judías que hablaban griego. Y nos dice el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número se convirtió. Es importante mencionar que los varones que se mencionan en el versículo 19, que solo le predicaban a los judíos, la mano del Señor también estaba con ellos. Aquí la diferencia entre que creyentes de Cirene y de Chipre ya hubieran entendido que el evangelio también era para el mundo gentil, de acuerdo con el comentario MacArthur, cuando estuve indagando, se atribuye a las diferencias lingüísticas y culturales que había entre la gente de Jerusalén y de estas ciudades. Dios es tenemos un Dios que lo obra en nosotros a partir de situaciones, a partir de nuestro contexto. Entonces, este contexto lingüístico y cultural distinto permitió que, digamos, estos varones fueran más permeables al obrar de Dios para que entendieran más rápido que el evangelio también tenía que ser predicado al mundo gentil. Bueno, y aquí en el versículo 22 es donde se introduce el nombre de Bernabé. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un judío nacido en Chipre. Provenía de un contexto cultural similar al de estos varones referidos en el versículo 20. Pero esa no fue la razón por la cual Bernabé es enviado de Jerusalén a Antioquía. La razón ese podría ser como un plus, por así decirlo, pero la razón principal era que tenía muy buen testimonio Bernabé y que era del círculo de confianza de los apóstoles. Aquí, para recordar un poco la figura de Bernabé, esta persona, voy a referir a dos mensajes que dieron hermanos meses anteriores. Primero, Miguel Dermekov, cuando nos habló en Hechos 4, cómo Bernabé, él había vendido su heredad para poner ese dinero a disposición de aquellos miembros de la iglesia primitiva que lo necesitaban. Era un tiempo donde todos vendían sus propiedades para ayudar al prójimo, y Miguelito nos hizo esta comparación entre la actitud de Bernabé, de ser alguien generoso, desinteresado,
a lo que había sucedido con Ananías y Zafira, que ellas tenían una propiedad, la vendieron, se quedaron con un dinero, dieron la diferencia y bueno, y ustedes ya conocen cómo terminó la historia para ellos, pero ellos lo que buscaban era un reconocimiento, no había una generosidad desinteresada. También podemos decir de Bernabé, cuando se abordó el capítulo 9 del libro de Hechos, nuestro hermano Héctor Aballay lo hizo, como él en Jerusalén, cuando llega el apóstol Pablo, oficia de mediador, intercede entre Pablo, los apóstoles y el resto de discípulos que habían en Jerusalén, que no querían encontrarse con Pablo porque no creían que realmente se hubiera convertido, y él intercede y los apóstoles reconocen el ministerio de Pablo ante los gentiles. Versículo 23. Cuando llegó, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bien, Bernabé llega a Antioquía y lo primero que dicen es que cuando llega ve la gracia de Dios en acción, es decir, veía cómo el poder del Evangelio transformaba vidas, los incrédulos pasaban a tener vida eterna y él se regocija. La obra había sido comenzada por otros obreros, pero él entendía que la obra era del Señor y por eso se regocijaba. Y no solo eso, sino que exhortó a todos los fieles, a todos los creyentes, a que permanecieran en el camino del Señor, que siguieran sus enseñanzas. Y esto nos habla del carácter de Bernabé, el cual vemos que se describe un poco más en detalle en el versículo que sigue, el 24. Dice así: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos que en principio dicen que era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo, de fe, y por decirlo de forma más coloquial, era un ganador de almas exitoso. Cuando preparaba el mensaje y me encontré con este versículo, indagué un poquito más en lo que era la llenura del Espíritu Santo y quería poder compartir con ustedes 2 minutitos al respecto, dado que estamos tomando a Bernabé como este ejemplo de los siervos que necesita la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo significa que hemos cedido el control de todos los ámbitos de nuestra vida al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Realmente dejamos que Él controle todo, que seamos instrumentos en sus manos para poder obrar esos frutos que Dios quiere para con nosotros. Y ese ceder el control tiene que llegar al punto inclusive de que Él pueda examinar todo lo que nosotros pensamos, no solo lo que pueda verse nuestro comportamiento exteriormente, ¿bien? Todo comportamiento siempre es precedido por pensamientos. Y aquí me gustaría que pudiéramos leer el Salmo 19, versículo 14, lo que nos dice en este sentido. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La meditación de mi corazón. Meditar es algo que nosotros tenemos esos pensamientos que como que lo tenemos a fuego lento, ¿sí? Hirviéndolos, por así decirlo metafóricamente. Podemos ver que el pecado entonces va a atentar contra la llenura del Espíritu Santo.
Y en contrapartida, la obediencia nos va a ayudar a que seamos llenos del Espíritu Santo. Con respecto a la obediencia, hay un pasaje que se me vino a la mente cuando estaba haciendo este estudio, que es Filipenses 2, versículo 12. Así le dice el apóstol Pablo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí es importante aclarar que cuando el apóstol Pablo anima a los creyentes en Filipo a que se ocupen de su salvación, no se está refiriendo a la concepción general que hay a veces en nuestro país de la iglesia popular, donde decimos, de la religión popular, donde se cree que la salvación es por obras. Bien, aquí nosotros sabemos, y la palabra de Dios lo dice, que la salvación es por gracia. Vamos a leer un versículo al respecto, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que a cada creyente debe ocuparse en hacer lo que él le toca, que es obedecer. En Filipenses 1:6 nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Él empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es obedecer, dejar al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas. Es difícil para nosotros, seres finitos, mejor dicho, seres con mentes finitas también, poder entender cómo es la interacción entre nuestra voluntad y la soberanía divina. Igual no quiero apartarme del texto, volvemos a Efesios para leer lo que decía acerca de la salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y volviendo a retomar la llenura del Espíritu Santo, en la misma epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice así. Voy a leer la última parte, pero la voy a leer en la traducción en lenguaje actual, porque me gustó cómo figuraba ahí. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Aquí el apóstol Pablo nos presenta una exhortación, un mandato a que debemos ceder el control, permitirle al Espíritu Santo para que realmente Él obre en nosotros y transitivamente en su iglesia vidas piadosas. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bueno, habíamos dicho que cuando Bernabé llegó a Antioquía, se alegró de que la obra que habían comenzado otros hermanos, se alegró de ver cómo el Señor había empezado allí, había plantado una iglesia, y habían sido otros hermanos los que lo habían hecho. Y ahora, reconociendo el tenor de la obra allí, del esfuerzo que iba a requerir, no dudó en ir a buscar al apóstol Pablo, a quien él conocía su potencial, pues, como comenté, había intercedido por él ante los apóstoles en Jerusalén. Y esto nos habla del carácter de Bernabé, de su humildad, su altruismo, de saber que el apóstol Pablo iba a empezar a crecer en la obra del ministerio a los gentiles y que a él no le importaba menguar si eso era de beneficio para la obra que él entendía que era y es del Señor. Versículo 26.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me encanta este versículo. La primera parte dice que con el apóstol Pablo estuvieron un año y perfeccionaron, potenciaron la obra que había comenzado en Antioquía con su ministerio. No solo predicando el Evangelio a gente que aún no conocía a Jesucristo, sino también enseñando y siendo de edificación para creyentes. Y también pensaba en el privilegio que tuvieron esos primeros discípulos, seguidores de Jesucristo en Antioquía, que fueron llamados por primera vez cristianos. Ya no serían referidos como se les decía usualmente los del camino. Y aquí quiero leer, y les voy a permitir que me lo hagan de forma textual, el comentario Matthew Henry, muy brevemente un párrafo, lo que dice al respecto de este nombre que se le dio a esos seguidores. Dice así: precisamente los que no pertenecían a la iglesia fueron los que no pertenecían a la iglesia quienes les pusieron ese nombre, como una especie de nombre despectivo para echarles en cara. No obstante, fue un gran honor y privilegio, ya que tomaron la denominación no del nombre de su persona, Jesús, sino de su oficio, el Cristo. Ninguna honra mayor que llevar un nombre por el que expresamos que pertenecemos a Cristo. Ya lo creo que sí. Entonces, para ir finalizando, podríamos hacer un resumen de las características de Bernabé. Dijimos que era generoso, que era humilde, altruista, lleno del Espíritu Santo, un hombre de bien y que era conciliador. Entonces, la pregunta que uno podría decir, bueno, si tenía tantas virtudes, ¿era alguien perfecto? La respuesta es que no. Nosotros sabemos que solo nuestro Señor Jesucristo es perfecto, solo Él ha tenido y nadie más tendrá una vida que refleje el carácter del Padre. En este sentido, un pasaje que se expresa es Eclesiastés 7:20. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Bueno, de hecho, en el libro a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 13, vemos ahí que se relata un pequeño tropezón espiritual que tuvo Bernabé junto con el apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro había venido a Antioquía y él y Bernabé se juntaban con los gentiles, comían con ellos, y viene un nuevo grupo de judíos de Jerusalén que tenían la característica de que ellos todavía entendían de que además de las doctrinas de Jesús, tenía que mantenerse la observancia de la ley mosaica para ser salvo, ¿bien? Entonces, cuando estos llegaron, Bernabé y Pedro, de alguna manera, dejaron un poco de lado a los gentiles y se sumaron a este legalismo, a este ritualismo o a esta religiosidad de los judíos, por más que ellos entendían y sabían que se estaba viviendo el tiempo de la gracia. Dios nos llama a ser imitadores de Él. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él quiere que durante nuestro tiempo en esta tierra nosotros nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas ni por nosotros. Por eso tenemos que depender
del Espíritu Santo, ser obedientes y estar llenos de Él para poder lograrlo. La meta de parecernos al Señor Jesucristo es lo más alto que tenemos. Igual la palabra de Dios, como conoce nuestra condición, también nos llama, nos anima a que tomemos como ejemplo para crecer en santidad a otros creyentes que, siendo imperfectos, naturalmente, tienen vidas más piadosas que nos puedan servir para guiarnos. En este sentido, el apóstol Pablo les dice a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí, además de incluirse él, estaba Timoteo, Epafrodito y algún otro hermano también. Entonces, como para cerrar, el mensaje de esta noche es recordar que la iglesia necesita siervos como Bernabé. Hemos visto sus características y tenemos que aprender de él para que en el lugar que nuestro Señor nos ubique, en la obra local en cual nosotros tengamos que colaborar, nuestro ministerio allí pueda servir para potenciar esa obra como lo hicieron en su momento en Antioquía el apóstol Pablo y Bernabé. Que Dios bendiga su palabra. Amén.